que se ve el palo. Pero te tomaste, te hago otra. ¿Dónde dejaste la...? Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos esperando que llegue más gente a nuestro estudio de raíces hebreas. Ya estamos por empezar. ¿Cómo han estado? Profeta Esther, ¿cómo está? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Esther Díaz, Carla Enríquez, Ori, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les agradecería mucho si pudieran compartir el video. Esta clase, la segunda clase de la tercera clase de raíces hebreas, pero esta es la segunda clase del alfabeto hebreo. Shalom Patricia Feldick. Shalom. Estamos ya a empezar. Bien. La clase anterior, el lunes pasado, Isaías. Bendiciones, Patricia. Bendiciones, Esther. El lunes pasado, en nuestra primera clase, partimos hablando de Aleph. Vamos a hacer un resumen para los amigos que están uniéndose a la sintonía. Patricia, desde Argentina. Amamos a Argentina mucho. Como les decía, el lunes pasado estuvimos con la letra Aleph. Aleph quiere decir enseñanza, maestro y buey. Su pictografía de Aleph es el rostro de un buey. También le recordamos a los amigos que Aleph está compuesta por tres letras que son dos Iot y un Bahem. ¿Qué es Bahem? Es Torah, y dos Iot son las que traen las conexiones superior y conexiones inferior de Aleph. Hoy estamos y vamos a hablar de la segunda letra del alfabeto, que es Bet. Bet. ¿Qué es Bet? En hebreo, Bet quiere decir casa. Shalom, Karina Espinosa Rojas. Shalom, shalom. Saludo a mi amigo Leonardo ahí por ahí. Entonces, Bet quiere decir casa. También la palabra Bet se relaciona mucho con Yosef. Y su pictografía es una casa. Una casa de adentro y una casa también de afuera. Casa, en el hebreo, es Belén, que quiere decir casa de pan. ¿Sí? Su numerología de Bet es el número 2, que quiere decir y se relaciona mucho con la creación. Vamos entonces. Bet es la segunda letra del alfabeto. Esta representa en su pictografía, como lo decíamos, una casa como una especie de un pequeño hogar
que en el hebreo bíblico se puede escribir de dos maneras. Una que suena con la B larga, sin el dash, y que suena como V. Numéricamente, Bet es el número 2. En el hebreo, el significativo de Bet es casa, familia, hijos, hogar. Recuerde que todo lo que se relaciona con casa se relaciona con la familia. Entonces, Bet, vuelvo a reiterar, es casa, familia, hijos, hogar, descendencia y también Israel. ¿Por qué Israel? Recuerde que Belén, casa de pan, es donde vino y nació Yeshua. En otras palabras, lugar donde se atiende una familia, tanto en el plano terrenal como en lo espiritual. Saludos, Moisés. Yo aquí quiero dejar un paréntesis. En mi manera de pensar, en mi manera de estudiar o mi manera de ver la Torá, que se hace vida cada día en mi familia, en mi esposa, en mis generaciones, lo espiritual con lo terrenal, para mi punto de vista, no va separado. Lo explico de esta forma. Muchas personas hablan de un concepto espiritual, pero también hablan del concepto terrenal. Es decir, separan los dos mundos. No, es que en lo espiritual es otra y en el terrenal es distinto. No. Cuando la Torá, la Emet, se hace visible, se hace tangible, cuando la Emet, la verdad, se hace vida, no hay separación. Así como lo hizo Yeshua, así como lo profetizaron los profetas, así como está escrito en los Salmos y así como está escrito en la Torá. No hay separación, no hay un nuevo o un antiguo. Es un pacto renovado. El pacto sigue intacto, el pacto sigue vigente. Entonces la vida de un hijo o la vida de un hijo del pueblo del Eterno no puede separar lo espiritual con lo terrenal. Tiene que ir de la mano. Tiene que estar en un solo camino. Entonces, dicho esto, Bet, como decíamos, se relaciona y tiene mucho que ver con casa, con familia, con hijos, con hogar, con descendencia, con Israel. Cuando hablamos de Bet, estamos hablando de la familia. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando del principio de la iglesia, del templo. Yeshua, la Torá, los profetas, Salmos y toda la Torá juntamente con el Tanaj hablan que el reino del Eterno se establece en Bet, en casa. ¿Sí? Inclusive cuando hablamos de identidad, se nos transmite a través de Bet tranquilidad, protección, confianza, paz, sentimientos agradables. ¿Por qué? Porque Bet es nuestra cobertura. Y es ahí donde Yeshua vino para ser el pan del mundo o el verbo que se hizo carne. Bet. Estamos hablando de Bet para los amigos que se están uniendo a la sintonía de esta clase hebrea, la tercera clase que estamos hablando de el alfabeto hebreo. ¿Sí? Estos sentimientos afloran cuando entramos en nuestro hogar. Cuando entramos en el templo de Elohim, cuando entramos en el templo del Eterno. El templo es nuestra familia, el templo es nuestro hogar, el templo es mi cuerpo. Por eso decía anteriormente que no puede haber una separación desde el mundo espiritual o el mundo terrenal. Es una sola existencia, una sola existencia. Por ejemplo,
Cuando estamos con nuestra familia y llegamos a nuestra tierra después de un largo viaje, nada puede existir y nada puede ser mejor que estar en casa. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted va a un viaje y dice, oh, quiero llegar a casa? Bueno, y usted llega a casa, se relaja, se siente cómodo, se siente libre, se siente descansado, se siente protegido. Todo eso está cerrado en Bet. La escritura, lugar donde es sembrada, resguardada y protegida, la semilla, que es nuestro hogar, es un lugar donde nos alimentamos como familia y crecemos como hijos y el pueblo de Israel. Por eso Bet también nos lleva a la imagen de Israel. Bet es la semilla que el Eterno nos siembra en nuestro espíritu para ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Quiero que vaya, amor, quiero que vaya a su Biblia y busque, por favor, Filipenses 3:20. Me da un segundo, no se vaya, por favor, no se vaya. Amor. Hemos vuelto. Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20. Vamos a empezar ya con nuestro fundamento. Dice, pero nosotros somos ciudadanos del cielo y es de allá que esperamos al Salvador, el Adón Yeshua HaMashiach. Él transformará los cuerpos que tenemos en este estado de humillación y los hará como su glorioso cuerpo, usando el poder que le permite poner todo bajo su control. Cuando dice en el verso 20 que somos ciudadanos, está enfocándonos y nos está alineándonos a la identidad de Israel. Somos Israel. Pertenecemos a Israel. Muchos dirán, pero usted no es judío. Perfecto. Pero recuerde que la palabra dice que somos, así como es en el cielo, es abajo en la tierra. Somos insertados en el árbol de la vida por Yeshua. ¿Dónde me hace partícipe Yeshua? ¿O dónde me da el privilegio de pertenecer al pueblo de Israel? Cuando yo reconozco no solamente a Yeshua, sino que yo reconozco los estatutos, yo reconozco sus fiestas, yo reconozco sus mandamientos y los pongo en obediencia. Dice la palabra, recuerde que cuando Israel sale de Egipto, salió mucha gente egipcia y tuvieron que ser incircuncidados en el camino, en el desierto, hacia camino de Shavuot. Entonces, fueron insertados en el pueblo de Israel, igual que usted y que yo. La diferencia está. Yahweh no hace excepción de persona, eso lo tenemos claro todos, pero sí hay una diferencia de aquel que le sirve y no le sirve. Hay una diferencia de aquel hijo obediente y aquel hijo desobediente. Ahí hay una diferencia. Es ahí donde usted tiene que hacer la diferencia. Es ahí donde usted demuestra en quién ha creído y demuestra, no solo en quién ha creído, demuestra quién es su padre. Las raíces hebreas, como siempre lo hemos reiterado, no es ser judaizante, no es ser judío como mucha gente lo declara. Las raíces hebreas es volver al origen de la escritura, es volver a la dependencia absolutamente de la voz de Yahweh, reconociendo sus mandamientos, reconociendo sus fiestas, reconociendo sus estatutos. Ojo, y ahí me quiero detener, que los estatutos
no son para todos. Hay 613, pero los estatutos están divididos. Están divididos según su cargo, están divididos según su condición económica, están divididos según su estilo de vida, sus propiedades. Entonces los 613 mandamientos no todos son para usted ni para mí. Donde tenemos que aferrarnos. Yahweh fue muy claro que las fiestas solemnes son perpetuas. Las fiestas solemnes son el calendario, las fiestas solemnes son nuestras señales. Los mandamientos, ponerlos por obra. ¿Me va entendiendo? ¿Qué tiene que ver esto con Bet? Mucho. Porque Bet es una casa donde Yeshua nació. Belén, casa de paz. Pero también es la casa de protección donde Yeshua dijo que el templo lo iba a derribar y en 3 días lo iba a edificar. Estaba hablando de ti. Estaba hablando de la Torá. Estaba hablando de que la palabra Emet se iba a introducir en tu espíritu. Te pongo esto. Mira. Un sacerdote, Yeshua, un sacerdote judío, un maestro de la Torá, Yeshua le dice que para entender las cosas del Espíritu tenía que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer ese sacerdote? Porque Yeshua le dice al sacerdote que tiene que nacer de nuevo en el Espíritu para entender las cosas del Espíritu. Y el sacerdote le pregunta: ¿cómo voy a volver de nuevo al vientre de mi madre? Bueno, usted conoce la historia. Yeshua le está diciendo, en otras palabras, le está diciendo que tiene que volver al principio de todas las cosas. Tiene que volver al inicio de todas las cosas, donde se había desviado. Porque Yeshua, el mensaje de Yeshua siempre fue, es y hasta el día de hoy será que es volver a la Torá. Es hacer teshuvá y volver a la Torá. No hay otro camino. No hay otro camino. Entonces, cuando hablamos de casa, estamos hablando de Bet. Cuando hablamos de casa, también nos podemos ver en el diseño del arca. Bet, Noé edificó una casa no solo para su familia, sino edificó una casa para toda especie. La casa de Abraham, la casa de Jacob, la casa de Israel, la casa de Judá, la casa de David. Entendemos que casa nos habla de un solo cuerpo, de un ejad. Mire qué coincidencia. Aleph está unida a Yeshua, ejad. Bet está unida a ejad. Es una casa. Nos habla de un cuerpo, de una casa, cuya cabeza, la persona es Yahweh, Yeshua. Abraham, Judá, David, Noé, nos están indicando que adicionalmente que todos los descendientes de la tierra tienen la oportunidad de ser coronados como reyes de Israel. Es una casa de entre todas las casas que hay. Dentro de la casa de Judá y dentro de la casa de Efraín estás tú. Estoy yo. Que se distingue sobre todas aquellas porque lleva un sello de realeza. Vamos a explicar. Vamos a Génesis. Vaya conmigo a Génesis. Génesis 7:1. Y dice: Yahweh Elohim dijo a Noaj: entra tú en el arca, tú y toda tu familia, porque yo he visto que tú en esta generación eres justo delante de mí. Fíjese esto. El Eterno le ordena a Noé cambiar de espacio y de físico para vivir
en el diseño del Eterno. Dejar el espacio donde ya estaba y donde ya no podía ser salvo, para entrar a otro espacio de protección que lo iba a llevar a ser salvo. Bet, arca, casa, donde sí lo estaría, por lo que se considera que el arca de Noé también forma parte del significado de Bet. De hecho, el arca del testimonio es una casa, Bet, donde reposa en su centro la Torá, y sobre el arca está el propiciatorio, es decir, la tapa, donde el Eterno se comunica con Moshe. Por cierto, ese propiciatorio trae a la memoria, escuche, el diseño que tienen los hebreos de la kipá. ¿Usted sabe por qué usan la kipá? Bueno, yo ya estoy preparado, ¿eh? La kipá tiene dos significados en los hebreos, que usted no puede pasar, sino como que este es tu tope, hasta aquí no me llegaste. Y también simboliza la protección, y también simboliza la mano de Yahweh sobre ti. Protección, casa, Bet. Si Dios habita entre nosotros y nosotros nos tipificamos según su Torá en el arca, esta debe estar escrita y guardada en nuestros corazones. Por eso dice: bienaventurado el que medita de día y de noche en su Torá, en su palabra. Y sobre nuestras cabezas, el propiciatorio, el Eterno se comunica con nosotros. También tipificación, o tipificamos a Mesías, que es la puerta. Entendiendo esto, que nosotros creemos, cada uno de nosotros, que somos Bet de Dios, somos la casa de Dios. Primera de Corintios 6, 19. ¿O no saben que su cuerpo, escuche esto, o no saben que su cuerpo es el templo para el Ruach HaKodesh, que vive dentro de ustedes, el cual, recibiendo de Yahweh, el hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismo? Wow. Somos templo del Dios viviente. Somos Bet. Casa de Abraham. Estoy tratando de que pueda entender el significado de Bet, de diferentes las casas. Génesis 12:21. Ya vamos a ir. 12:1. Dice: ahora Yahweh dijo a Abraham: vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una nación grande, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, y maldiciré a aquellos que te maldigan. Y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Nuevamente vemos aquí que el Eterno ordena abandonar un espacio, así como se lo ordenó a Noé, un espacio contaminado de idolatría, recuerde, donde venía Abraham, para llevarlo a otro espacio de seguridad, de casa y protección, Bet, donde vivir, donde la zona es de confort, donde se deja la falsa
doctrina, la falsa tranquilidad, la falsa religiosidad, y se lleva al espacio de la Bet, que te abre la puerta de salvación, que te abre el espacio de habitación de la esencia del Ruaj. Podemos también ver que para cambiar el estado dentro de un hombre, Dios hace que ese hombre comience dando el primer paso en el mundo físico. ¿Cuál es ese primer paso? Es su propia existencia en la tierra, que debe asumir que estamos recibiendo la promesa del mundo venidero, donde la puerta de la casa Bet se abre. ¿Me está entendiendo? Voy muy rápido. ¿Cuál es la diferencia del Bet y Aleph? Contiene un sonido, y ese sonido es poderoso, ya que la Torá empieza con Bet. Se lee Bereshit. Lo interesante de esto es su pictografía, que es una casa con una apertura. Esto es interesante, mire, escuche bien. Con una apertura hacia la izquierda. Es una conexión perfecta, ya que recuerde que en el hebreo se escribe y se lee de izquierda a derecha. Génesis, en su relato, nos muestra el sonido poderoso de la creación. La palabra bendición en hebreo es brava y comienza con Bet. Mire esto. La creación fue hecha para bendecir al Eterno, y la Torá fue concebida y escrita para bendecir al hombre. Lo voy a reiterar. La creación fue hecha para bendecir al Eterno, y la Torá fue concebida y escrita para bendecir al hombre. Pablo lo deja en claro y muestra muy detalladamente el poder de Bet. Romanos capítulo 7. Así que la Torá es Kadosh. Esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Entonces, esto que es bueno, ¿se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte? Yahweh no lo permita. Lo que pasa es que el pecado en ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado por medio del mandamiento pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida. Pues sabemos que la Torá es del Ruaj, pero en el que en mí se refiere estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud. Yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, ¿estoy de acuerdo que la Torá es buena? De manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el que habita en mí. Además, esta letra, Bet, tiene una conexión específica con Yeshua, ya que hijo en el hebreo es Ben y empieza con Bet. Romanos 5:10 dice: porque si, siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Yahweh por medio de la muerte de su Hijo, ¿ven? ¿Cuánto más,
seremos liberados por su vida ahora que estamos reconciliando. Hola amigo Leonardo, ¿cómo estás? Shalom, shalom. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5. (5:17). Mire lo que dice. De modo que si alguno está unido con el Mesías, creación renovada es. Lo viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido, que es fresco y nuevo. Y todo es de Yahweh, que por medio del Mesías nos ha reconciliado con Él y nos ha dado la obra de esta reconciliación, la cual es que Yahweh en el Mesías estaba reconciliando la humanidad a Él. Es decir, que el mensaje siempre ha sido el mismo. Yeshua no vino a establecer un nuevo evangelio, como muchos cristianos lo dicen. Yeshua no vino a establecer una nueva orden o un nuevo estatuto. Yeshua vino a hacer lo que Corintios lo está diciendo, la cual es que Yahweh en el Mesías estaba reconciliando la humanidad a Él, sin tomar en cuenta los pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. El mensaje es uno. El mensaje profético es uno. Volver a Yahweh. Volver a la Escritura. Sigamos con Bet. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. 15:28. Mire lo que dice. Y cuando todas las cosas están sujetas a el Hijo, ¿ven? Entonces Él se someterá a sí mismo a Yahweh. Escuche esto. Cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, ¿ven? Entonces Él se someterá a sí mismo a Yahweh, quien sometió todo a Él, para que así Yahweh sea todo en todos. Tremendo. Bet. ¿Se da cuenta el poder potencial de Bet? Va unido con Yeshua. La pictografía, y perdone que sea reiterativo, es una casa con una apertura hacia la izquierda. Es la misma apertura que tenía el templo. Salmos. Salmos. Salmo 110. Dice, un canto de alabanza de David. Yahweh dice a mi Adón, siéntate a mi mano derecha, y yo haré de tus enemigos estrado de tus pies. Yahweh extenderá desde Sión su cetro poderoso, para que tú rijas a tus enemigos alrededor de ti. Contigo está el dominio en el día de tu poder, y en el esplendor de tu Kadoshim. Yo te he engendrado del vientre antes del alba. Yahweh lo ha jurado, y él nunca se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, para ser comprado, según la orden de Melquisedec. Usted sabe que la orden de Melquisedec es Yeshua.
no es una persona. La orden de Melquisedec es el reino de justicia. Melqui, Sedec, Melqui es reino, Sedec es justicia, reino de justicia, Yeshua. Hechos. Hechos 5, 30. Dice, el Elohim de nuestros padres levantó a lo alto a Yeshua, cuando por el contrario ustedes lo mataron colgándole de un madero. Yahweh ha exaltado a este hombre a su mano derecha, como rey y salvador, para que Israel haga teshuvá y tenga todos sus pecados perdonados. Nosotros somos testigos de esta cosa, y también el Ruach HaKodesh, el cual Yahweh ha dado a los que le obedecen. Es decir, Bet también se considera como el corazón de un ser humano. Es donde la Torá tiene que estar guardada. Es donde la Torá y el creer, el guardar y el obedecer son necesarios para alcanzar las promesas. Lo reitero, donde el creer, el guardar y el obedecer la Torá en Bet, nuestro corazón, son necesarias para alcanzar las promesas. Juan capítulo 10, verso 30, dice lo siguiente: y yo y el Padre somos uno, Ejad, Aleph y Bet. Fíjese en esto. Y yo y el Padre somos uno. Está hablando de Aleph y Bet. Ahí están, el Ejad. Importante, esto es importante porque forman la palabra de Yeshua que le dijo a Juan que él era el Ejad con el Padre. Mire lo que dice. Y yo y el Padre somos uno, Ejad. Recuerde que Aleph está compuesta por Ejad y por Iyot. Y Bet está compuesta por Bet, que habla de Ejad. Una vez más, recogieron piedras para apiedrarlo. Yeshua le respondió: ustedes me han visto hacer muchas buenas obras que reflejan el poder de mi Padre, por lo cual de estas obras me van a apiedrar. Los Hayudim respondieron: no te apiedraremos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, porque tú, que eres solamente un hombre, te estás haciendo como si fueras Elohim. Y Yeshua le responde: ¿no está escrito en la Torá? ¿Ustedes, pueblo, son Elohim? Si él llamó Elohim a la gente a la cual la palabra Elohim era dirigida, el Tanaj no puede ser violado. Entonces ustedes están diciendo: al que el Padre apartó como Kadosh, envió al mundo. ¿Estás cometiendo blasfemia? ¿Solo porque dije yo soy el hijo de Elohim? Si no estoy haciendo obras que reflejen el poder de mi Padre, mira lo que dice Yeshua, entonces no confían en mí. Pero si las obras que estoy haciendo y reflejan el poder de mi Padre en mí, Aleph y Bet, a pesar de que no confían en mí, confíen en las obras, para que entiendan, escucha esto, para que entiendan de una vez y por todas que el Padre está unido a mí, Ejad, Aleph y Ben, Ejad, y que yo estoy unido con el Padre.
Yeshua lo deja muy en claro. Miren, entonces, cuando el Eterno le promete a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo, primero nombra y especifica que le promete haber creído. Esto es tener emuná. Más adelante, cuando lo ratifica, menciona otro motivo. Dice, guardó mis preceptos, guardó mis mandamientos, guardó la Torá, guardó los estatutos. La Torá aún, escucha esto, aún no estaba escrita en rollos, pero existía la ordenanza, porque Dios le había hablado la emet a Abraham. Porque Dios le habría hablado la emet a Noé. La Torá, instrucción. La Torá siempre ha existido, ha estado en el jardín, se reflejó a Noé, a Abraham, porque guardaron. Y si guardaron la emet, entonces la bet, la palabra bet, estaba arraigada en el corazón. Por eso dije anteriormente que creer, guardar y obedecer son necesarios para alcanzar las promesas. Entonces, fíjese el diseño de la casa ahora en la vida de Jacob. Éxodo 1:5. Éxodo 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Misraim junto a Jacob, su padre, cada hombre con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Isaacar, Zebulón, Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos contados habían 75 almas nacidas de Jacob. Yosef ya estaba en Misraim, en Egipto. La casa de Jacob, la Bet. Ezequiel también lo deja muy claro y apoya lo que acabamos de 20, Ezequiel 20. Diles que Yahweh dice esto. Antes, en los días que escogí a Israel, está hablando de Jacob, yo levanté mi mano a la acera de la casa de Jacob. Escuchen, le dice Israel, pero lo identifica como Jacob. Lo vuelvo a reiterar. Diles que Yahweh dice esto. Antes, en los días que escogí a Israel, yo levanté mi mano a la acera, a la generación de la casa de Jacob. Me revelé a ellos en la tierra de Egipto, cuando levanté mi mano a ellos y dije, yo soy Aleph, Yahweh su Elohim, Aleph y Bet, Ejad. José, hijo de Jacob, primogénito de Raquel, tenía sueños que provocaban el celo de sus hermanos. Hubo un sueño en especial que alteró hasta el mismo Jacob. Más abajo, usted lo va a poder ver cuando Jacob está teniendo el sueño de la escalera, que para mí no es una escalera, para mí eran los códigos genéticos, el ADN. Quizás esté equivocado, quizás no, pero tengo una seguridad que Jacob estaba viendo el ADN. Considero muy importante añadir este artículo un poco para que usted pueda entender, ya que tiene una conexión directa con la casa de Dios, tiene una conexión directa con Bet. Este ADN es la conexión que se logra en el momento en que pasamos a ser llamados
Ben, hijos del Eterno. Es lo mismo que pasamos a ser de gentil a hebreo, o de religioso a raíces hebreas. Cruzamos, porque hebreo es cruzar, pasar al otro lado. En ese proceso están muchas personas, algunos ya han cruzado, otros estamos cruzando, otros se están quedando o otros vienen caminando. Pero es importante que este pasaje, que tiene mucho sentido con la letra B, porque Jacob está viendo el ADN, que es la conexión directa, el momento exacto donde pasamos a ser gentil, o donde pasamos de ser esclavo a ser libres, o donde cruzamos de ser pobres a ser ricos. Y cuando hablo de riqueza no estoy hablando de algo económico o de bienes o de dinero, estoy hablando de libertad en plenitud, estoy hablando de identidad de Israel, porque somos Israel. Estoy hablando de que ya no eres un NN, estoy hablando que hay una identidad propia, estoy hablando que la Bet y el Aleph que está en ti, esos códigos, se transforman en Ejad y te abren la puerta del templo para que el Ruach HaKodesh te moldee a imagen del Eterno. No sé si me está entendiendo. Entonces, Jacob tiene todo que ver con lo que estamos hablando. El Eterno se comunica con nosotros a través de códigos. El Eterno se comunica con nosotros a través del ADN, del Ruach que está en nosotros. Muchos buscan el Ruach, muchos buscan la manifestación, incluso muchos buscan, le dicen, desciende, pero el Ruach ya está en nosotros. Nacimos con el Ruach. El potencial que está en nosotros está desde mucho antes de la fundación del mundo, porque la Emet, la palabra profética de Yahweh, está engendrada en nuestro espíritu. Solo despertamos de nuestra matrix y podemos ver las cosas claras. Bet nos llamó a ser casa de Israel. Entonces Jacob tiene mucho que ver con Bet, como lo mencioné anteriormente. Nuestros pensamientos y nuestra comunicación con el Eterno están basadas en la puerta que está ligada a una casa. Yeshua, casa de pan. Wow. Hebreos. Ya estamos terminando. No se aburra. Si está aburrido, por favor, pregúnteme, hágame preguntas. Esto no es monólogo, esto es una instrucción. No se quede con lo que está escuchando, no se quede con la enseñanza, búsquela, escudriñe, sumérjase en la Torá, en la Tanaj, despierte del adormecimiento espiritual que por años la iglesia ha adormecido a los hijos. Llegó el momento de despertar. Este tiempo que el Eterno ha permitido vivir te ha traído, mira, te ha traído de vuelta a casa. Y volver a casa es volver a escudriñar, es del principio. Tú no puedes entender las raíces hebreas si no conoces el abecedario, los códigos que el Eterno tiene en su Torá y en su Tanaj. No puedes entenderlo. Estaríamos cometiendo el mismo error que cometen los cristianos, porque los cristianos cuando hablan o predican toman un versículo de cualquier parte de la escritura, lo relacionan con otro versículo y te hacen un sermón. Pero ese versículo como base y ese versículo de apoyo, en el contexto histórico, en el contexto bíblico, no tienen nada que ver. En el contexto del tiempo, del escritor, no tienen nada que ver. Entonces, si Yahweh en este tiempo ha permitido que vuelvas a casa, escúchame bien esto, y esto es profético, es porque el tiempo de volver a casa
está llegando a su final. Y si tú no entiendes los tiempos y el lenguaje del Eterno, ¿cómo pues entrarás a la casa? ¿Cómo pues entrarás a casa? Si necesitas entender el lenguaje del Eterno. Necesitamos entender la esencia de Yeshua, que la esencia de Yeshua no era judía, la esencia de Yeshua era rabínica, hebraica, porque estableció de nuevo, estableció de nuevo que empezaran a obedecer la Torá. Yeshua lo dijo muy claro. No vine a abolir nada, vine a darle cumplimiento. Lo que la Torá, lo que los profetas y lo que salmos han profetizado, se tiene que cumplir. Ojo ahí, te tengo una noticia. El decretar, esa moda de decretar y cancelar, está fuera de contexto. Yeshua lo dijo. Vine a cumplir lo que los profetas dijeron, lo que la Torá dice y lo que los salmos profetizaron. ¿Pueden haber profetas? ¿Pueden haber profecía? Claro que sí. Sí. Sí hay. Pero tiene que estar ligada a la Torá, a los tiempos, a los modeín del Eterno. Si no está así, no es profecía, no es profecía. Hebreos. Hebreos capítulo 10. Así que pues, hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar Makon Kadosh, abierto por la sangre de Yeshua. Él lo inauguró para nosotros como un camino vivo y nuevo a través del Parohet, por medio de su carne. También tenemos un gran Cohen, sacerdote, sobre la casa de Yahweh. Por lo tanto, acerquémonos con completa seguridad que brinda la confianza en nuestros corazones, rociados con limpieza de una mala conciencia, y nuestros cuerpos lavados en agua pura. Bet, casa, es Betel o Betel. En hebreo significa casa de Dios. Es el nombre de la ciudad cananea, de la antigua región de Samaria, situada en el centro de la tierra de Canaán, al noreste de Ahí, por el camino de Siquem, a 30 kilómetros del sur de Silo, a unos 16 kilómetros del norte de Jerusalén. Betel es la segunda ciudad más nombrada de la Escritura y es la ciudad de Yeshua. Este lugar fue llamado Betel por Jacob, después de haberse quedado dormido con una piedra como cabecera y haber visto la entrada, escuche, de la casa, Bet. Por eso, esto rompe el mate. Por eso, para mí, Jacob vio el ADN. Porque la escritura está hecha de códigos. La escritura está hecha de códigos y numéricos. Cada letra hebrea tiene un número y cada número tiene una letra. Códigos. Jacob vio el ADN conectándose del cielo y la tierra al cielo, y solo ve Bet, la casa del Eterno. Por eso le dice, este es el lugar de la casa de Elohim.
Estas dos casas fueron creadas, la casa de Judá y la casa de Israel, o Efraín. Estas dos casas fueron creadas en el momento en que se dividió el pueblo hebreo tras la muerte del rey Salomón. Estas son las Bet, casas, que el Eterno promete unir bajo la misma autoridad. Promete restablecer el reino de Israel bajo el mismo rey, bajo la misma vara, bajo los mismos conceptos, bajo los mismos mandamientos y estatutos y bajo la misma Torá. Así como estuvo en el principio en Bet Bereshit, está hoy. Y ambas casas conocerán la autoridad estableciendo una sola casa, Bet, donde Él será su Dios. Dice Leonardo que él vio una escalera. Bueno, de ahí hablamos de eso. Me tienes que decir. Yo tengo otro punto de vista, Leonardo. Vamos. Ezequiel. Ya estamos terminando. Ezequiel 37. Miren lo que dice esto. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando. Y yo los lavaré para que sean mi pueblo y yo sea su Elohim. Está hablando de las dos casas, de Judá y la casa de Efraín. Leonardo dice, es una escalera, sirve para que los ángeles entren y salgan de la casa de papá. Buenísimo. No lo había visto de ese punto de vista, Leonardo. Ahí me gustó. Vamos. Construyendo el tabernáculo de Bet. Éxodo dice 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo, Bet, de reunión, y la gloria de Elohim llenó ese tabernáculo, Bet. Dice el 36. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de la casa de Bet, los hijos de la casa de Bet, descendencia, se movían en todas sus jornadas. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, y la vista de toda la casa, Bet, en todas sus jornadas. Jeremías 31, 33. Voy rápido para que lo anoten. Pero este es el pacto que haré con la casa, Bet, de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Bet, de nuevo, es su centro como el arca dentro del tabernáculo en medio del pueblo hebreo. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos serán por mi pueblo. Está hablando literalmente de la casa, está hablando de Bet, está hablando de una familia, está hablando de un hogar, está hablando de una descendencia. Aleluya. Y vamos. Juan, capítulo 17. Para que todos sean Ejad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean un Ejad en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo se la he dado, para que sean un Ejad, así como nosotros somos un Ejad. Está hablando de Bet y Aleph, o Aleph y Bet. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado, a ellos también a mí me has amado. Dios, o Yahweh, es luz, por lo que
su simiente, su naturaleza, es introducida en cada hijo de Israel. Podrá compararse como una partícula de energía luminosa que da luz en nuestro Bet, en nuestro templo, aumentando cada vez más su intensidad. Como Yeshua lo dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Somos la luz del mundo en casa, en Bet, en casa del Eterno. Mateo 5, verso 14. Ya estamos terminando y quiero terminar con esto. Escuchen. Apocalipsis. ¿Qué dice? Leonardo sigue. Hay horarios que los ángeles tienen que cumplir y lugares por donde tienen que entrar y salir. Sobre todo en la madrugada. Estoy de acuerdo con eso. Sobre todo en la madrugada. Vía de comunicación entre distintos espacios, une el cielo y la tierra. Una vía de comunicación entre distintos espacios, une el cielo y la tierra. Sí, así es, Patricia. Escalera o ADN. Las dos unen. Apocalipsis 21:2 dice: Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Yahweh, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, escucha esto por favor. Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim. Bet. He aquí, Bet, con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. ¡Wow! Bet tiene una conexión tan profética con nuestra identidad y con nuestra esencia y con nuestro Yeshua. Bet es la manifestación de la esencia de la Torá y la identidad de Israel. Bet es la manifestación de Yeshua y la obediencia que nosotros tenemos que ser como la casa de pan. Sean ricamente bendecidos. Dice Patricia Feldis, para mí es ADN. Sí, yo también, es mi opinión muy personal, para mi amigo Leo, y bueno, hoy podemos hablarlo, Leo, pero para mí es ADN. Por la sencilla razón, como dije anteriormente, porque la Torá está basada en códigos. Yeshua revela los tesoros muy guardados a los hijos, y creo que la genética tiene una importancia tan potente en la Torá y en nuestra vida. Somos y manifestamos lo que somos, lo que Yahweh dijo un día de nosotros. Sean ricamente bendecidos. La próxima clase empezamos con la tercera, Gimel. ¿Qué es Gimel? Bueno, le doy un avance. Gimel quiere decir camello, puente, benevolencia. Está compuesta por un yod y está compuesta por un abad. Casi igual que Aleph. Sean ricamente bendecidos. Lo espero en la próxima clase y espero que estas clases sean ricamente de bendición para ustedes. Que este granito de arena de este servidor les sirva para su crecimiento. Shalom, shalom.